¿Alguna vez has sentido que las paredes de una casa vieja te observan, guardando un secreto tan oscuro que ni el paso de los siglos ha podido borrar? Imagina caminar por el Madrid moderno, rodeado de luces y ruidos, y de repente encontrarte frente a un edificio que parece haber congelado el tiempo. Hoy vamos a viajar al corazón de España, a una mansión que esconde una de las historias más desgarradoras, prohibidas y escalofriantes de nuestra historia. Prepárate, ajusta tus auriculares y baja las luces, porque una vez que cruces el umbral de la Casa de las 7 Chimeneas, ya nada volverá a parecerte lo que es. Madrid es una ciudad de leyendas, de rincones donde el pasado se niega a morir. Pero pocas historias son tan perturbadoras como la que envuelve a este misterioso edificio en la Plaza del Rey. Para entender lo que ocurre hoy, debemos retroceder en el tiempo, hasta el siglo XVI. Imagina el Madrid de los Austrias, un lugar de callejuelas estrechas, capas oscuras y secretos tras los abanicos. En aquella época, en esta casa vivía una joven llamada Elena. Decían que su belleza era tan deslumbrante que podía detener el pulso de la ciudad entera. Tenía unos ojos que guardaban la melancolía de la luna y una piel blanca como el mármol. Elena estaba profundamente enamorada de un valiente capitán del ejército español llamado Zapata. Su amor no era un secreto, era una pasión que todos admiraban. Se casaron bajo la bendición de la iglesia, soñando con una vida larga, llena de risas y de hijos. Pero el destino, ese caprichoso tejedor de tragedias, tenía otros planes trazados con la tinta de la sangre y la pólvora. Apenas unos días después de la boda, cuando el eco de la celebración aún se escuchaba en los pasillos, las trompetas de la guerra llamaron a Zapata. El joven capitán tuvo que partir hacia las sangrientas batallas en Flandes, dejando a su amada Elena sola en aquella enorme mansión de 7 chimeneas. Las 7 chimeneas, curiosamente, representaban los 7 pecados capitales, un detalle arquitectónico que muchos consideraban una premonición de lo que estaba por venir. Ella prometió esperarlo cada segundo, rezando de rodillas frente a su ventana hasta que las velas se consumían. Pero el mensajero que llegó meses después no traía el regreso del héroe, sino una carta que le desgarró el alma. Zapata había muerto en el campo de batalla de San Quintín. El dolor de Elena fue absoluto, un vacío que la consumió por dentro. Dejó de comer, dejó de ver la luz del sol y se hundió en una tristeza tan profunda que dicen que el aire de la casa se volvió gélido, incluso en el verano más caluroso de Madrid. Sin embargo, en la corte madrileña, la gente no sentía pena, sino que empezaron a susurrar chismes venenosos. Decían que Elena no solo lloraba por su esposo, sino que ocultaba algo mucho más peligroso que una simple viudez. Los rumores decían que Elena era, en realidad, la amante secreta del hombre más poderoso del mundo, el rey Felipe II. Se rumoreaba que el monarca, consumido por un deseo obsesivo, había aprovechado la ausencia de Zapata para reclamar a Elena como suya. Algunos incluso se atrevían a decir que Zapata no murió por accidente de guerra, sino por una orden directa para dejar el camino libre al deseo real. Pero Elena, rota por la culpa y el luto, ya no era la misma. Poco tiempo después de la noticia, Elena fue encontrada muerta en su dormitorio. La versión oficial fue que murió de pena moral, un diagnóstico común en la época para no hacer preguntas. Pero el pueblo de Madrid no es tonto. Los criados que prepararon el cuerpo afirmaron, en susurros nocturnos, haber visto marcas de cuchillo en su pecho, marcas que no deja la tristeza, sino el frío acero de una daga traicionera que buscaba silenciar una verdad incómoda. El escándalo amenazaba con derrumbar la imagen del rey, pero antes de que se pudiera realizar cualquier investigación o un funeral público, ocurrió lo imposible. El cuerpo de Elena desapareció. De la noche a la mañana, la habitación quedó vacía, sin rastros de violencia, sin rastros de huida. El cadáver de la mujer más hermosa de Madrid se esfumó como si las mismas paredes de piedra se hubieran abierto para tragárselo y proteger al culpable. El padre de Elena, un hombre atormentado por el deshonor y la pérdida de su hija,
no pudo soportar el silencio del palacio y se suicidó colgándose de una de las vigas de la mansión. Desde aquel día, la casa de las 7 chimeneas no volvió a ser un hogar, sino un mausoleo de sombras, sospechas y un silencio que gritaba injusticia. Pasaron los años y la mansión quedó envuelta en un silencio sepulcral, hasta que la leyenda empezó a cobrar vida en las noches madrileñas. Los vecinos comenzaron a relatar encuentros que les helaban la sangre. Decían que en las noches de luna llena, una figura femenina, etérea y vestida con un largo traje blanco, aparecía en el tejado del edificio. Los testigos, temblando de miedo, describían cómo la mujer caminaba lentamente entre las 7 chimeneas. En una mano sostenía una antorcha que nunca se apagaba con el viento, y con la otra se golpeaba el pecho rítmicamente, emitiendo un sonido sordo que recordaba a un tambor funerario. Pero lo más inquietante era su mirada, siempre fija hacia el Alcázar, el antiguo palacio real, como si desde el más allá estuviera reclamando justicia al rey que le arrebató la vida, el amor y hasta su propio cadáver. Muchos pensaron que esto eran solo fantasías de la gente supersticiosa, hasta que llegó el siglo XIX. Durante unas reformas importantes en el edificio para convertirlo en la sede de un banco, los obreros derribaron un muro falso en los sótanos, un espacio que no figuraba en los planos originales. Lo que encontraron dejó a España entera paralizada. Tras los ladrillos, oculto en un hueco oscuro, estrecho y asfixiante, apareció el esqueleto de una mujer joven. Junto a los restos óseos, encontraron varias monedas de oro macizo de la época de Felipe II, un pago por su silencio eterno o quizás una ofrenda macabra. La historia parece confirmar lo que todos temían. Alguien la asesinó y la emparedó viva o muerta para que su secreto quedara enterrado para siempre bajo los cimientos de Madrid. Hoy en día, la casa es la sede del Ministerio de Cultura, pero el aura de misterio sigue intacta y los sucesos paranormales han sido documentados por los propios empleados. Los guardias de seguridad cuentan que los ascensores suben solos a plantas vacías en plena madrugada. Los funcionarios hablan de ruidos de pasos pesados sobre el tejado cuando es imposible que haya nadie allí, y de una extraña fragancia a flores frescas y jazmín que inunda los despachos en mitad de la noche, justo antes de que la temperatura baje drásticamente. Elena no se ha ido. Ella sigue esperando que la verdad sea reconocida oficialmente, recordándonos que el poder puede enterrar cuerpos y comprar silencios, pero nunca puede destruir el alma de quien busca justicia. Esta es la tragedia eterna de la casa de las 7 chimeneas, un lugar donde el lujo y la muerte caminan de la mano. Si este viaje por los secretos de Madrid te ha mantenido en vilo hasta el último segundo, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí la historia y el misterio nunca terminan. Déjanos en los comentarios qué piensas tú. ¿Fue el rey quien ordenó el crimen para ocultar su pecado o fue una conspiración de la corte? ¿Te atreverías a caminar por esos pasillos a medianoche? Comparte este video con tus amigos amantes de lo paranormal y nos vemos en el próximo relato, donde las sombras vuelven a tener voz.